región, con toda esta extensión, el recto tiene aproximadamente 15 a 18 centímetros. Y presenta, como ven, unos repliegues azulús, que son las válvulas de Houston, o también llamadas válvulas rectales. Son tres, la superior, la media y la inferior. No sin antes recordarles que los últimos 5 centímetros, adelante, los últimos 5 centímetros del recto se denominan canal anal. Este es el canal anal. Y justamente en este espacio se da la mayor parte de patologías anorrectales de niños. Ahí están las hemorroides, ahí están los abscesos, las fístulas, etc. ¿Por qué? Porque el canal anal tiene ciertas características anatómicas que predisponen a estas patologías. Ustedes ven en la imagen cómo el canal anal tiene doble revestimiento. El revestimiento cutáneo de la piel que viene de la región glútea que se introduce y el revestimiento mucoso que es el que desciende de la región sigmoidea, ¿cierto? Entonces hay doble revestimiento. Ese doble revestimiento permite delimitar una línea acá, que es la línea pectínea. Es por eso que cuando hay paquetes hemorroidales que nacen por debajo de la línea pectínea, son infrapectíneos, o sea, son hemorroides externas. Y los que nacen por encima de la línea pectínea son suprapectíneos, son hemorroides internas, ¿okay? Externas e internas. También el canal anal se caracteriza por presentar estos repliegues, que son las columnas de Morgani, ¿cierto? Y entre repliegue y repliegue vamos a ver las criptas de estos espacios, son pequeños bolsillos que les llaman criptas de Morgani. Precisamente en estas zonas, en estas criptas de Morgani es donde se inician los llamados abscesos perianales. Ya van a ver por qué. Además de esas características anatómicas, el canal anal presenta plexos venosos. Un plexo venoso hemorroidal interno y un plexo venoso hemorroidal externo. Que es que cuando estas venas se inflaman y producen procesos vasculares de tipo venoso, producen los paquetes hemorroidales. ¿Ok? También es importante el canal anal por el revestimiento que presenta en su pared. Recuerden que el revestimiento de la pared del canal anal está dado por los llamados esfínteres anales. Un esfínter anal interno, este que señalo, está formado por fibras musculares lisas, circulares internas y longitudinales externas que vienen desde el sigmoide, vienen tapizando la pared del sigmoide. Y se proyecta. Pero por fuera tenemos otro músculo, otra fibra muscular diferente, que es fibra muscular estriada, que es el esfínter anal externo, que viene proyectándose desde este músculo, que es el elevador del ano, que es el diafragma pélvico. Entonces, el esfínter anal externo es voluntario. El esfínter anal interno es involuntario. Y eso es importante que recuerden en algunas de las patologías que vamos a ver. Todas estas características entonces hacen que el canal anal sea pues la zona especial en la cual se van a producir pues la mayor parte de patologías anorrectales. Aquí ustedes pueden ver nuevamente las mismas características, considerando de que esta dilatación entre la válvula de Houston superior y la inferior se dilata formando lo que se llama la ampolla rectal. La ampolla rectal. Cuando la ampolla rectal está ocupada, está llena, entonces se despierta el reflejo de la evacuación. Ahí tienen en una imagen más aumentada, igual los esfínteres anales que acabo de mencionar, las columnas de Morgani, las criptas de Morgani. Lo mismo. La irrigación también es necesaria mencionarla, tanto arterial como venosa. El recto es ricamente vascularizado, como ustedes recuerdan, por las famosas arterias hemorroidales o rectales. La hemorroidal superior, que nace de la mesentérica
arteria que nace de la hipogástrica o ilíaca interna y la hemorroidal inferior que nace de la pudenda, la arteria pudenda interna. Esta arteria hemorroidal inferior es la que exclusivamente va a irrigar el canal anal, los 5 últimos centímetros. Además de eso, el recto es vascularizado arterialmente por una arteria de la aorta, una rama que viene descendiendo larga y que va exclusivamente a la cara posterior del recto. Esta se llama la arteria sacra media. Entonces son muchas ramas que le llevan irrigación a esta víscera. Mientras que el drenaje venoso, igualmente dado por las venas hemorroidales satélites, tanto superiores, medias e inferiores, implica una importancia porque tanto las inferiores y las medias van a desembocar en el torrente sanguíneo venoso de la vena ilíaca y de la ilíaca a la cava inferior. En cambio, la vena hemorroidal superior desemboca hacia la mesentérica, la vena mesentérica inferior. Y si ustedes recuerdan un poquito, la vena mesentérica inferior es parte del sistema porta. Entonces, si yo tengo una patología hepática crónica, como por ejemplo la cirrosis, que origina pues problemas en el drenaje venoso, puedo yo tener una ingurgitación venosa que se proyecta hasta la mesentérica inferior y por ende a la hemorroidal superior. Y ahí poder tener dilataciones venosas tipo paquete hemorroidal interno. ¿Okay? Entonces es importante en un paciente en el que no se encuentra el diagnóstico de hemorroides internas, averiguar cómo está el sistema porta. ¿Okay? Buscar patologías crónicas, hepatopatías. Ahí tienen los plexos hemorroidales, tanto el interno como el externo. Estos plexos hemorroidales no son solamente venas, sino que están constituidos también por fibra muscular y también por arteriolas. Es un conjunto, es un glomérulo que le llamamos nosotros, ¿no? Y cuando este glomérulo, que es vénulas, arteriolas, fibras musculares, se infecta, se inflama, se produce la enfermedad hemorroidal, que es la más frecuente. Ahí está la enfermedad hemorroidal. Entonces, esta es sumamente frecuente en gente, sobre todo joven. ¿Okay? No hay diferencia de sexos, una diferencia estadísticamente significativa no existe. Pero sí hay factores importantes a considerar. Por ejemplo, ahí tienen ustedes paquetes hemorroidales que protruyen por el margen anal. Es muy frecuente, por ejemplo, en la población norteamericana, casi el 5% sufre de hemorroides. Acá, miren, esto es importante porque el dato bibliográfico que les doy es real, ¿no? Las hemorroides van incrementándose con la edad, por si acaso. Entonces, es frecuente en pacientes también de avanzada edad. Pero lo más importante son los factores predisponentes. Para que haya hemorroides tiene que haber estreñimiento, o sea, constipación. Estreñimiento crónico estoy hablando, ¿no? Por si acaso. También hay cierto factor hereditario, hay familias enteras que sufren de hemorroides. Implica un complemento importante para la producción de paquete hemorroidal, la posición en el día de la persona. Hay gente que trabaja parado todo el día, entonces la posición erecta permanentemente hace también posible esta patología. Cuando hay diarreas crónicas en pacientes con enfermedades de fondo, por ejemplo, Crohn, colitis ulcerativa, HIV, en fin, SIDA. Aumento también de la presión intraabdominal, todo lo que incremente la presión intraabdominal, ascitis, pacientes con ascitis,
pacientes obesos, ¿ok? También. Las hemorroides entonces las vamos a dividir en dos grupos, las internas y las externas. Las internas se caracterizan, como ya les mencioné, son suprapectíneos, o sea, están encima de la línea pectínea. Y como están encima de la línea pectínea, están revestidos por mucosa, por lo tanto son paquetes mucosos. El drenaje puede ser hasta la vena porta, sistema como ya he explicado, ¿ya? Y en caso de la inervación, como está revestido de mucosa, la inervación no es somática. Quiere decir que esta patología, una entidad que hay que buscar, porque así nomás con el examen físico no se va a encontrar, es necesario pedir exámenes de radiodiagnóstico, es importante porque no duele, o duele poquísimo, en comparación con las externas. ¿Por qué? Porque las externas están revestidas por piel, ¿no es cierto? Y las externas son infrapectíneas, estas son las externas. El paquete hemorroidal externo, que lo tenemos acá, está revestido por piel, y a la piel le llega la inervación somática. Esta sí duele. El drenaje es hacia la vena cava, al torrente sanguíneo de la vena cava. El plexo que se protruye es subcutáneo, ricamente inervado. Entonces, las hemorroides internas pueden sangrar, pero duelen poco. Las hemorroides externas sangran poco, pero duelen más. ¿Ok? Ahí tienen los dos paquetes hemorroidales. En cuanto a la localización, referido básicamente al margen del ano, podemos apreciar que en el lado derecho es mucho más frecuente, tanto el paquete hemorroidal anterior como el posterior. Y en el lado izquierdo es solamente la zona lateral. Ahí ven ustedes en este croquis, los paquetes generalmente protruyen por el lado derecho, tanto anterior como posterior. En cambio, si hay un paquete del lado izquierdo, no lo va a hacer anterior ni posterior, pero sí lateral. Es lo más frecuente que se ve. Para el diagnóstico, obviamente, como cualquier patología, hay que hacer una buena historia clínica, como ya les mencioné, sobre todo los antecedentes patológicos, buscar comorbilidades en el paciente, hay que hacer un buen examen físico y, por supuesto, acá en la historia clínica, y veo que ahora actualmente los internos en los hospitales ya no hacen tacto rectal. No sé por qué. A todo paciente es necesario que se sospecha una patología baja, hay la necesidad de hacer tacto rectal, así como también en el sexo femenino, cuando se sospechan de patologías ginecológicas, hay que hacer un tacto vaginal, ¿no? Eso es muy importante. En el caso de que haya dudas, tenemos nosotros la parte endoscópica, donde la proctoscopía puede determinar la ubicación de los paquetes. En último caso, pues si hay patologías muy altas, la rectosigmoidoscopía o el colon con enema y finalmente la tomografía pueden ayudar. Yendo paso por paso, la inspección primero es importante, sobre todo la visualización del margen del ano y pedirle a la persona, al paciente, que puje. Porque muchas veces cuando puja sale la hemorroides, el paquete hemorroidal. El diagnóstico está hecho fácilmente. Aquí tienen el tacto rectal, ¿ven? Es importante. La clínica. Para la clínica, como ya les mencioné, las hemorroides internas sangran más que las externas y se prolongan. En cambio, las externas duelen y presentan una tumefacción, ¿no? En la región perianal. Mucho más dolor en las externas. Esta es la clasificación que les presento de esta entidad patológica desde el grado 1 hasta el grado 4. Fíjense cómo en el grado 1, el grado más leve, hay prolapso.
sobresalen la luz del canal anal. Hay sangrado. En el grado 2, ya el sangrado y el prolapso se da básicamente durante la evacuación. El paciente empuja, cuando evacúa, sale el paquete hemorroidal. Pero es reductible. El mismo paciente lo reduce con los dedos. ¿Ya? Ese es en el grado 3. En el grado 2 se reduce espontáneamente. Y en el grado 4, que es el más severo, ya no hay reducción. En ese caso, los paquetes hemorroidales son irreductibles y es precisamente este grado último, grado 4, el que más se complica. Cuando las hemorroides son grado 4, tienden a complicarse con facilidad. Acá tienen un paralelo de los 4 grados y ver el grado de sangrado y también de prolapso, sobre todo a nivel del grado 4. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una patología hemorroidal? Es la trombosis. La trombosis hemorroidal constituye una emergencia. ¿Por qué? Porque duele. El paciente llega por dolor y por presentar masa tumoral que sale por el ano. El tratamiento generalmente de inicio es un tratamiento conservador. Hay que evitar el estreñimiento, una dieta rica en residuos para evitar que se estreña más, alta en fibra, y tratamiento tópico, ¿no? Hay en el mercado diferentes productos, sobre todo con corticoides, antiinflamatorios locales, que pueden dar cierto alivio a la persona, pero cuando son del grado 3 o 4, definitivamente, si bien es cierto el tratamiento inicial conservador puede aliviar la sintomatología, pero al final igual es quirúrgico. Acá tienen la trombosis hemorroidal. Miren, generalmente, como les dije, las del grado 4 son las que se complican. ¿Y cómo se complican? ¿Cómo se ve que ya está complicado el paquete hemorroidal grado 4? Cuando cambia de color. Ven ustedes una masa de color violáceo, ¿no?, que protruye por el ano y que sobre todo causa mucho dolor por la hipertonía muscular que presenta. Ustedes hacen el tacto rectal y duele muchísimo. Finalmente, esto hay la necesidad de drenarlo, ¿no? Fíjense, acá hay una hemorroides trombosada, así se ve. Normalmente esto debe ser rosadito, ¿ya? Pero acá ya hay un cambio de color bastante evidente, lo que hace pues que se pueda pensar en que hay una trombosis acá, ¿no? Entonces hay que abrir los paquetes hemorroidales para drenar el trombo, lo que se llama trombectomía, ¿ok? No es hemorroidectomía, una cosa es trombectomía, otra cosa es hemorroidectomía. Ahora, muchas veces las personas que tienen esta patología tienen vergüenza de ir al cirujano, ¿no? Entonces, se hacen baños de asiento, se utilizan cremas, nada más, y sin embargo aguantan la sintomatología, aguantan el dolor y se drena espontáneamente. Se abre solito cuando puja y se drena. Pero cuando se hace un drenaje de este tipo, o sea, parcial, digamos así, queda una secuela. Y esa secuela se llama plicoma. Cuando ustedes vean en el examen físico un plicoma es porque ha habido ahí un paquete hemorroidal mal drenado o drenado parcialmente, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Es el tratamiento médico, reposo, baños de asiento, analgésico, como ya le dije, ablandador de heces. Y también algunos ya usan otro tipo de baños de asiento, como de ácido bórico, bueno, pero no, al final el paquete hemorroidal no va a solucionarse. Lo único que soluciona definitivamente el tratamiento definitivo es la cirugía. Igual se le da un chance a estos pacientes, sobre todo los que
no tienen mucha sintomatología, de una semana. Si con un tratamiento conservador de una semana continúa la sintomatología, entonces se impone la cirugía. Acá tienen, miren, hemorroides, paquetes hemorroidales que protruyen o que prolapsan a través del margen del ano. Igualmente. Y acá tienen lo que les mencioné, el plicoma. Está señalado por la flecha. Hay una especie de pólipo, ¿ven? Que emerge, que es el plicoma, ¿no? Que implica que ahí ha habido un paquete hemorroidal complicado y se ha drenado parcialmente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, acá tienen ustedes los 4 grados. Al inicio, en un grado leve, se impone el tratamiento conservador, ¿no? Pero el gastroenterólogo puede darle o brindarle al paciente una opción. Cuando el paquete hemorroidal no está complicado, entonces la opción es la ligadura con banda elástica, que es un tratamiento que tiene buena eficacia, sobre todo en paquetes hemorroidales no complicados. En el grado 2 igualmente, ligadura con banda elástica. También hay otras terapias como la esclerosis, la fotocoagulación, pero no han dado buenos resultados. Lo que podemos sí mencionar que sí es efectivo es la ligadura con banda elástica. Pero a partir, fíjense, del grado 3 ya se impone la cirugía, la hemorroidectomía abierta, técnica abierta o técnica cerrada, que bueno, ya se usa poco. En el grado 4 ya definitivamente la cirugía se impone, ¿no? Y acá ya la tecnología actual ha ayudado bastante para este tipo de tratamiento en la hemorroides avanzada. Bien. Acá están las diferentes terapias. La escleroterapia, que consiste en introducir o infiltrar sustancias esclerosantes en cada paquete hemorroidal, que no tiene mayor efecto. Igual la fotocoagulación también no tiene mayor efecto. La ablación con láser hasta ahora no se puede evidenciar esto también, una efectividad de más del 50%. Igual hielo carbónico, dióxido de carbono también han intentado quemar, digamos así, cauterizar los paquetes hemorroidales, que tampoco tiene mucho efecto. Entonces acá la ligadura con banda elástica, el tratamiento endoscópico, es el que se impone para los primeros grados. Esto es lo que les acabo de mencionar. Esta es la ligadura con banda elástica. Es la técnica de Barrón, que la hace el gastroenterólogo. Este es el instrumento que utiliza. Ustedes pueden observar acá en la imagen F, introduce primero el espéculo anal, ¿cierto? Para dilatar y poder ver los paquetes hemorroidales, ubicarlos sobre todo. Luego de haber dilatado, se introduce esta pistola que ingresa a través de un émbolo dirigido directamente hacia el paquete hemorroidal y dispara una ligadura circular y lo ubica en la base del paquete hemorroidal, de tal manera que al ajustar la base depriva de la irrigación a ese nivel, quedando de esta manera, ¿ven? Y si se depriva de irrigación, se necrosa el tejido y con la evacuación sale, ¿ok? Y punto, ahí terminó. Esa es la ligadura con banda elástica. En cuanto a la hemorroidectomía, está indicada cuando el tratamiento médico y endoscópico no ha tenido buenos resultados. De preferencia, los pacientes tienen que tener hemorroides grado 3 o 4, y estos son, ¿ven? Ya acá hay un grado 3. Y hay dos técnicas. La técnica cerrada de Hill Ferguson. Esta técnica cerrada consiste en infiltrar localmente
previa colocación del espéculo anal, infiltran a cada uno de los paquetes hemorroidales. ¿Qué se infiltra? Anestésico local, silocaína, que es lo que más se usa. Luego de haber hecho eso, comienza la disección del paquete hemorroidal. Lo fraccionan y empiezan a disecarlo. Hasta su base. Cuando termina la disección, le ponen una ligadura en la base. Ajustan y cortan encima. Entonces, como son generalmente 3 paquetes hemorroidales, tiene 3 heridas. 3 heridas. Pero Ferguson indicó de que estas heridas se cierren, se suturen. Y ahí viene el problema, pues, porque es una zona contaminada. Y si es zona contaminada, si tú cierras esa herida, se producen las ISOs, la infección del sitio operatorio. Entonces, por ese motivo, Hill-Ferguson ya no se está utilizando. ¿Qué se está utilizando? Ahí tienen, miren cómo se cerraban las heridas, se suturaban las heridas. Después de haber hecho la resección de los paquetes, se suturaban las heridas, quedaban de esa manera. Entonces, cuando se infectaba la herida, había que sacar los puntos otra vez y dejar abiertas las heridas. No, pues, no, entonces eso no es lógico. Entonces hay que hacerlas la técnica abierta. Esta es la técnica abierta de Milligan y Morgan. El manejo, las etapas, los pasos son los mismos, pero al final las heridas quedan así, abiertas, y cierran por segunda intención. Estas heridas se dejan así abiertas, cicatrizan solitas, no se suturan. ¿Ok? Por lo tanto, la incidencia de ISOs bajó grandemente. Obviamente demora en la cicatrización 2 semanas, 15 días, pero bueno, es mejor, es más efectivo. Lo mismo, ahí tienen la técnica abierta. Así queda, miren, este es un paciente operado con Milligan y Morgan. Con la venida de la tecnología moderna, los equipos han mejorado grandemente, de tal manera que existen actualmente lo que se llaman las grapadoras mecánicas. Entonces, ¿y qué ventaja da la grapadora mecánica? En que cuando se introduce en el ano, reseca y también cierra. ¿Ok? Entonces, esa es la técnica del hongo. La técnica del hongo es una técnica que utiliza un instrumento, que lo van a ver ahorita, es este el instrumento, ¿eh? Es un endoscopio, es un anoscopio prácticamente. Entonces se introduce eso en la ampolla rectal, se ubican los paquetes hemorroidales y se dispara la grapadora, resecando y grapando. Entonces hay menos contaminación, digamos, que en la técnica cerrada de Hill-Ferguson, que lo hace manualmente. ¿Ok? Esta es mediante grapadora. De tal manera que cuando termina la resección y la grapa, el cierre, digamos así, de las heridas, queda suturado todo por dentro, y dentro del equipo se encuentra esto, saca un pedazo, un anillo de tejido donde se encuentran los 3 paquetes hemorroidales. Es mucho mejor, más ventajoso. ¿Por qué? Porque el paciente tiene en el postoperatorio menos ISOs y también menos dolor. Porque con la de Milligan y Morgan, como se deja abiertas las heridas, el paciente se queja de dolor permanentemente, ¿no? De que utilizar analgésicos a diario, todos los días. Sin embargo, con esta técnica ha mejorado ese aspecto, sobre todo en el postoperatorio de los pacientes operados. Entonces, ese es plomo. Para la trombosis hemorroidal, que es ya una complicación, como les dije, acá hay 2 tiempos. El primer tiempo es hacer la tromboectomía. Cuando se ve que el paquete hemorroidal ya está oscuro, digamos, y el paciente viene por dolor, hay que drenar el trombo. Entonces
se llama trombectomía. Que consiste igual en infiltrar localmente el paquete trombosado y abrir el paquete, incidirlo. Y luego de incidirlo, drenar el trombo, sacar todo el trombo y dejar abierta la herida. Esa herida queda abierta. ¿Okay? Y por supuesto, la sintomatología cesa inmediatamente. Y es muy efectivo. Después de haber hecho la trombectomía, se cita al paciente para una intervención quirúrgica electiva de hemorroidectomía. En este caso, entonces, son 2 etapas. Que quede claro. Y este es el plicoma, que como les dije, es un paquete hemorroidal mal drenado. Complicado, mal drenado. ¿Okay? Queda el plicoma de esa manera. ¿Qué complicaciones hay post-hemorroidectomía? Hay 2 tipos, las tempranas y las tardías, ¿no? Dentro de las tempranas podemos mencionar a la retención urinaria. La retención urinaria que presenta el 50% de pacientes es temporal. El paciente tiene dificultad para miccionar. ¿Por qué? Por el edema que se ha producido a ese nivel. Ustedes saben perfectamente por las relaciones que presenta el recto tanto en el sexo femenino como en el masculino, se relacionan con la cara posterior de la vejiga. Por lo tanto, si uno sutura, manipula toda la zona, se edematiza. Entonces, hace retención urinaria. Creo que es temporal. La hemorragia le sigue hasta en un 4% mínima. La impactación fecal en un 1% y la infección de la herida en un 1%. Las tardías, ahí sí tenemos a la fisura anal. Muchas veces se abre la herida y queda una fisura, es una complicación, o se produce el plicoma, bueno, que ya hemos visto, y otras de menor incidencia. Estas son las patologías vasculares. Vamos ahora al siguiente grupo, de las patologías inflamatorias o infecciosas, donde la más frecuente son los abscesos anorrectales. En este caso, esta patología podemos dividirla en cuanto a su etiología en 2 grupos, las inespecíficas y las específicas. Son más frecuentes las inespecíficas, llamadas también criptoglandulares. ¿Por qué? Porque cuando hay estreñimiento, que siempre es el factor predisponente en estas patologías, las heces duras que salen y cruzan el canal anal desgarran. Cuando uno puja y no ha hecho deposición una semana, entonces puja y las heces ya prácticamente solidificadas desgarran las criptas glandulares. ¿Ok? Las criptas de Morgani, y también puede ser la columna de Morgani. Por lo tanto, si hay una lesión, una pequeña herida ahí, se infecta. Y empieza el absceso. Por eso se llama inespecífica, criptoglandular. Las otras causas de abscesos ya son menos frecuentes, pero lo importante acá es que el paciente generalmente tiene una enfermedad de fondo, ¿no? Un paciente oncológico, un paciente que ha presentado cuerpos extraños frecuentemente, ¿no? En el recto, o inmunosuprimidos, o con tuberculosis crónica, en fin. Son pacientes pues, que ya tienen cierto fondo. Los abscesos rectales, anorrectales, se clasifican en 4 grupos. Los perianales, que son los más frecuentes, los isquiorrectales, los más peligrosos. Luego tenemos los interesfintéricos y los supraelevados, los más rápidos. Ahí tienen, igual, lo mismo, los perianales, sobre todo los más frecuentes, que se originan por lo que ya les he mencionado, ¿no? Por el estreñimiento. Y acá en esta imagen pueden ustedes apreciar, estos son los perianales, los más frecuentes. Luego vienen los interesfintéricos, que se ubican entre el esfínter interno involuntario y el esfínter externo voluntario. Generalmente estos
pueden cursar con incontinencia porque está comprometido el esfínter voluntario, entonces el paciente tiene incontinencia rectal. Los isquiorrectales son peligrosos, he dicho, ¿por qué? Porque se encuentran ubicados en la fosa isquiorrectal. La fosa isquiorrectal, si ustedes recuerdan por anatomía, tiene una capacidad grande. Alberga 1 litro, 2 litros de líquido. Y son 2 fosas isquiorrectales. Y se comunican a través del rafe anorrectal por acá. Entonces, si se produce secreción purulenta acá, o sea, hay un absceso, ese absceso puede disecar a través del rafe anorrectal a la otra fosa isquiorrectal, produciendo lo que se llama el absceso en herradura. Ese es el absceso en herradura. Es una patología muy peligrosa porque llega en pacientes ancianos, sobre todo, puede llegar a la sepsis. ¿Ok? A la septicemia. Y finalmente los supraelevadores que están por encima del elevador del ano son raros. Ahí tienen el absceso en herradura, miren, en esta imagen de Netter, como diseca prácticamente la secreción, las 2 fosas isquiorrectales. Esta patología es frecuente en gente joven, entre 20 y 40 años. Entre el sexo masculino y femenino es más predisponente para los varones que para las mujeres. Y cuando son de etiopatología secundaria, las enfermedades que más originan abscesos rectales son el Crohn, las neoplasias, las tuberculosis, etc. Clínicamente, el absceso se caracteriza por presentar dolor. No hay absceso sin dolor, todo duele. Es un dolor permanente, pulsátil sobre todo, cuando defeca. Puede acompañarse de alza térmica, obviamente, escalofríos, otra de las sintomatologías que presenta. Retención urinaria, también. Y en el examen, sobre todo ectoscópico, si es perianal el absceso se puede evidenciar, ¿no? Una tumoración flebótica, ¿ok? De lo contrario, con el tacto rectal se puede llegar a diagnosticar un absceso que no es perianal, intereso entérico, o puede ser isquiorrectal. La complicación más frecuente de un absceso, si es maltratado, es la fístula perianal. Ahí tienen la imagen de un absceso perianal, así se ve. Es una tumoración flebótica, o sea, roja. Remitente, ¿qué significa remitente? Que yo presiono y se queda la huella del video, eso es remitencia. ¿Okay? Quiere decir que hay líquido, pues, dentro. Doloroso, muy doloroso. No hay necesidad de recurrir a otro examen cuando se ve esta imagen, ¿no? Normalmente, la secreción que alberga un absceso es multibacteriana. Estos son los estudios a los que se ha sometido muchos pacientes, la secreción sacada de cada uno de los abscesos, entre 20 y 60 años. Pero hay un germen que sí le quita el primer lugar a todos, y es el Bacteroides trachinas. Es más anaerobios que otra cosa. Entonces, generalmente cuando se da un tratamiento antibiótico para absceso siempre hay que cubrir bacterias anaerobias. Este es el tacto rectal, como ya les mencioné, en el que es necesario realizar cuando el absceso no es perianal. Ese es un absceso, miren, con el espéculo y el separador están observando la tumoración interna, y este es el tratamiento. El tratamiento es el drenaje, ¿no? Quirúrgico. Se hace una incisión en la tumoración
Ingresa con una Kelly, una pinza instrumentada y presiona. Al presionar sale, fluye el agua. Pero ahí no queda todo. La cavidad selada, ojo, la cavidad selada es una cavidad tabicada, está trabeculada adentro. Y si ustedes no hacen el debridamiento, o sea, rotan la pinza para romper las trabéculas, entonces puede residir. Hay que hacer el debridamiento siempre, no solamente el drenaje, o sea, la incisión y la compresión, sino también el debridamiento para romper las trabéculas. Muchas veces, por la cantidad de pus que sale, es necesario el drenaje, por colocar un dren ahí, que generalmente es un dren laminar, ¿no? Es un dren laminar. Y también se puede hacer la irrigación, o sea, el lavado de la cavidad. Debe quedar una sola cavidad drenada, bien limpia. Y el dren sale de alta del paciente y se va con su dren. ¿Okay? A las 48 horas se recontrola y si ya no drena, drena afuera. Ese es el tratamiento. Por supuesto, esto va acompañado del tratamiento antibiótico, antibiótico-terapia, analgésicos, curaciones continuas, ¿no? Ahí tienen, miren, un absceso, cómo sale la leche condensada. Listo. Pasamos a la siguiente patología, que son las fístulas. Una fístula es un trayecto anómalo que se ubica entre la luz del margen del ano, del canal anal, y el exterior. Por ejemplo, acá en color oscuro, color negro, hay un trayecto, ¿no? Que generalmente presenta dos orificios. Un orificio externo en la piel, que se puede evidenciar al costado del margen del ano, y un orificio interno que hay que buscarlo. Generalmente no se ve el orificio. Entonces es una fístula. Y si a eso le añaden en la historia clínica que el paciente ha tenido ya un absceso previo, ya pues señora, el diagnóstico está casi bien. ¿Ok? Entonces, son las fístulas perianales. Las fístulas también se clasifican, como ven ustedes ahí, en interesfintéricas, transesfinterianas, supraesfinterianas y extraesfinterianas. Las más frecuentes son las interesfinterianas, un 70%. Las transesfinterianas le siguen, pero estas sí, ambas pueden cursar con incontinencia fecal. Cuando hay compromiso de los esfínteres, generalmente hay cierto grado de incontinencia fecal. Ojo. Ahí tienen la imagen de un orificio externo fistuloso. ¿Ven? Se puede apreciar ahí el margen anal, aquí y acá el orificio. Entonces ustedes, cuando evidencian esto en el examen físico, presionan el orificio de fistuloso y sale pus. Y ahí, con eso está hecho el diagnóstico. Ahí tienen la interesfintérica, que obviamente, como su nombre indica, se ubica entre los esfínteres, voluntario e involuntario. La transesfinteriana, que atraviesa los dos esfínteres, ambas cursan con incontinencia fecal. Esta que no toca los esfínteres es supraesfinteriana y esta tampoco toca los esfínteres, que es extraesfinteriana. Cuando las fístulas no se ubican, o sea, no ubicas el orificio interno, entonces hay la necesidad de recurrir a la endoscopía, a la anoscopía, a la rectosigmoidoscopía, etc. Y otros procedimientos gastroenterológicos. Uno de los procedimientos que puede ayudar a la ubicación de la fístula, del trayecto fistuloso, es la ecografía endorrectal, o la llamada también endosonografía. Para poder ubicar
dilata el ano y se ve por dónde sale, ¿no? Para ubicar el orificio interno. Entonces, de esa manera ya uno se da cuenta qué tipo de fístula es. Muchas veces se reciben pacientes así, o sea, no hay una sola fístula, sino hay múltiples fístulas, hay varios orificios externos. Ya, entonces, este tipo de múltiples fístulas ya obedece a que el paciente tiene una comorbilidad, definitivamente. Esto ya no es primario. O sea, no se ha originado simplemente de un absceso complicado. En cuanto a la clínica, se caracteriza, como ya les mencioné, de un ano inflamado, la región perianal está tumefacta, hay secreción a través de la fístula, del orificio externo, dolor en algunos casos, ¿no? El tacto rectal puede ayudar, sobre todo cuando la fístula es más frecuente, de la transesfinteriana. Se palpa un cordón fibroso que uno lo presiona y drena pus. El drenaje de pus a través del orificio externo de la fístula es definitivo, ya el diagnóstico está hecho. La sintomatología cursa con este círculo vicioso, ¿no? Muchas veces el periné blando origina por el proceso inflamatorio dolor en la región perineal, calor local, hasta fiebre, hay tumefacción y la secreción purulenta finalmente cuando drena puede llegar a cerrar el círculo clínico sintomatológico de esta patología. Esta es la endosonografía anal que les mencioné. Miren, se ve así. Esta es una imagen ecográfica de la luz del canal anal, el número 4, y se puede apreciar la mucosa, la submucosa y las capas musculares, el esfínter anal externo, el esfínter anal interno. Normal, en condiciones normales se ve así, pero cuando tenemos una imagen diferente, como esta, por ejemplo, donde hay una disrupción de la pared del canal anal, ya estamos frente a la presencia de un trayecto fistuloso. Esta regla de Gottshall se utiliza para la ubicación del orificio fistuloso interno. ¿Y cómo se hace? Se traza acá tenemos un croquis, es acá más fácil de entender, miren, ahí está. Se traza una línea imaginaria, que acá está punteado, transperineal. Entonces el periné, acá están los glúteos, acá están los genitales. ¿Okay? Trazan la línea transperineal y mencionamos que todo orificio fistuloso externo que se ubica detrás de la línea transperineal se asume que el orificio interno se encuentra ubicado en la línea media del canal. Ahí hay que buscar el orificio. Pero si el orificio fistuloso externo está por delante de la línea transperineal, se traza un radio y vamos a encontrar el orificio interno fistuloso. Gottshall solo sirve sí o sí si el orificio externo está en un radio de 3 centímetros. Si el orificio externo está a 4, 5, 6 centímetros, no sirve para nada Gottshall. Ese es el límite, 3 centímetros. Ojo. Entonces, con esta regla se ubica en muchos pacientes el orificio interno y de tal manera que se tipifica el tipo de fístula que podría tener, ¿no? Lo mismo. Esta imagen les presento para ver cómo hay pacientes que tienen múltiples fístulas. Miren cómo el azul de metileno
sale por todos los lados. Entonces acá hay que buscar pues enfermedad de fondo. No hay que llegar a estos extremos. Es una paciente de sexo femenino que nunca se trató del trayecto fistuloso. El trayecto fistuloso, o sea, la secreción purulenta horadó toda la región perianal desde acá y se abrió cerca de la vulva y contaminó, obviamente. Imagínense, horrible, porque no solamente hay pus, hay secreción fecal también. Entonces, prácticamente se hace como una cloaca, ¿no? Esto es horrible, horrible, terrible. ¿Por qué? Por un descuido simplemente, ¿no? De ir al cirujano y poner solución a este problema, ¿no? Quirúrgicamente. Siempre en todas las patologías se da primero un tratamiento médico, los antibióticos a la cabeza, ¿no? Como se derivan de un absceso y el absceso tiene gérmenes anaerobios, se utiliza pues el metronidazol, ¿no? Que ustedes ya conocen. También puede usarse la clindamicina, que también cubre este espectro de gérmenes. En otros países se está usando anticuerpos monoclonales, que todavía en el mercado me parece que no hay, el Inflimax, que también ayuda a cerrar el trayecto fistuloso. Pero generalmente este producto se está utilizando en pacientes con múltiples fístulas, portadores de diferentes enfermedades. Quirúrgicamente, el objetivo de operar una fístula tiene tres razones. Evitar que el paciente salga incontinente, porque muchas veces la fístula lo ha hecho incontinente. Segundo, evitar la recidiva, o sea, que recurra nuevamente, tratar de cerrar definitivamente el trayecto fistuloso o sacarlo, ¿no? Hacer la exéresis. Y finalmente, acortar el restablecimiento al trabajo del paciente. Acá tienen. ¿Qué ofrecer a los pacientes quirúrgicamente? Podemos ofrecer lo siguiente: la fistulectomía, que es la exéresis total del trayecto fistuloso, o la fistulotomía. Ahí tienen, miren, fistulotomía, fistulectomía. En el caso, ojo, en el caso de que haya un paciente con fístula única, se puede usar esta tercera técnica, que es el cetón, la técnica del cetón, o sedal también le llamamos. Pero si hay pacientes con múltiples fístulas, ya se usan los volamos. Es una cirugía muy cruenta que saque en bloque todo, o la técnica del flujo. Es un abdominio perineal. Ahí tienen, por ejemplo, la diferencia entre lo que es fistulotomía y fistulectomía. La fistulotomía es apertura, destechar el trayecto fistuloso, curetear la base y dejarlo abierto. Esa herida queda para cicatrización por segunda intención. Queda bien. Cicatriza en 15 días, 20 días. Fistulotomía. Fistulectomía es sacar todo, total, incluyendo tejido sano también, más cruento. Aquí tienen la fistulotomía. Miren, canulan el trayecto fistuloso con una sonda canalada, un estilete, ¿ya? Y cortan la cara anterior de la fístula. Acá está el orificio interno, orificio externo. Lo cortan, curetean, o sea, raspan el curetaje. Y miren, para que no se cierre solita, porque si ustedes dejan así los bordes de la herida y la dejan abierta, se cierra otra vez. Entonces le hacen esto un fourier alrededor de todo el borde. Y ya no se cierra, queda así abierto. Cierra
por tejido de granulación. ¿Entendido? Esa es la fistulotomía. Vamos ahora a ver las otras técnicas. Ahí tienen ustedes cirugías de fistulotomía. Miren cómo la herida queda abierta al final. ¿Ven? Y esta es la herida que cierra pues progresivamente, ¿no? Se granula sola. Acá hay unos estudios que se han hecho en años anteriores, en la cual refieren de que las fistulotomías muchas veces han cursado con incontinencia fecal. ¿Por qué? Porque la fístula inicial comprometía pues al esfínter. Y lo único que se ha hecho es destechar la fístula y dejarse cierre. Entonces, por estas razones, estos estudios tienen altas incidencias en problemas de continencia en los pacientes. Entonces, ante eso, se impone la fistulectomía, que es una resección total del trayecto fistuloso. En bloque, ¿ven? Ahí está. Es una cirugía más cruenta, obviamente, ¿no? Con el espéculo puesto en el ano y se saca todo el trayecto fistuloso, dejando finalmente la herida siempre abierta. Ahí hay que cuidar mucho de que no se toque el esfínter anal externo, es el voluntario, pero se ve mejor, o sea, hay más visualización de los tejidos ahí. Y esta es la técnica del setón o sedal, ¿no? Para pacientes con fístula única, como les dije. ¿En qué consiste esto? Se canula, miren, por el orificio externo se introduce una hebra de material no absorbible, puede ser nylon, puede ser seda, y sale esta hebra por el orificio interno, como ven ustedes acá. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Las dos hebras salen por fuera y lo anuda. Le mete un nudo, pero es soft, ¿no? Buenazo, ¿no? Bien ajustado. Nudo recto, no cruzado, como les digo siempre en técnica operatoria, ¿ya? Entonces, el nudo ajustado se lleva el paciente, se va con su nylon. Viene a los 5 días, se le examina al paciente y se aflojó el nudo. Hay que ajustarlo más, se ajusta más. Y así progresivamente durante 4 o 5 sesiones. Al final, el paciente viene con su nylon. Usted me salió en nylon. ¿Qué pasó? Ha sido una resección progresiva. De tal manera que el nylon ha ido cortando progresivamente la fístula y lo que cortó, ha producido el corte, lo ha rellenado con tejido de granulación. Y esta técnica, aunque parezca mentira, tiene la menor incidencia de incontinencia fecal. Siempre y cuando, repito una vez más, el paciente tenga una sola fístula. De lo contrario, no se aplica. Ahí tienen, miren, el paciente con su nylon afuera, ¿ven? Esa es la técnica del setón. Estos son los colgajos ya. Son cirugías grandes, muy cruentas, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene pues una enfermedad de fondo con múltiples fístulas, ¿no? La técnica de Plug le llaman, ¿no? Y últimamente en las revistas gastroenterológicas se está viendo la utilización de esta sustancia esclerosante. Es como un chiquete de pasta de tal que se utiliza ingresando por todo el trayecto fistuloso y se deja ahí. Se le pone su vasita y listo. Según dicen, todavía no hay estudios de efectividad de esto, que esta sustancia cierra, lo pega, es como un tris, así, y ahí queda. Entonces, como les digo, es una técnica
en pañales y que todavía no tenemos esta sustancia acá en el país, pero pronto veremos en los estudios científicos si tiene buena incidencia en los pacientes con fístula única también. Muy bien. Vamos al siguiente grupo de patologías benignas, las fisuras. ¿Qué son las fisuras? Las fisuras son heridas, son úlceras, que se ubican en el canal anal. Generalmente se producen en pacientes jóvenes. Sobre todo se ubican en la cara posterior del canal anal. Siempre. No hay mayor diferencia estadística entre varones y mujeres. Y acá es importante esto recalcar. La fisura, como herida, compromete al esfínter anal interno. O sea, involuntario. Por lo tanto, todavía hay continencia. Ojo. Y como compromete este esfínter, la reacción del músculo esfinteriano, en este caso es contraerse, se contrae, se indura. Y esa induración, esa contracción crea dolor, duele. Estas patologías duelen muchísimo, tanto como un absceso esfinteriano. No hay tampoco fisuras sin dolor, todas las fisuras duelen. También, al igual que las otras, se clasifican en primarias y secundarias, ¿no? Las primarias, siempre, repito y vuelvo a repetir, causadas por el factor predisponente que ustedes deben evitar. ¿Cuál es? El estreñimiento, la constipación. Y las secundarias, cuando son referidas a pacientes con enfermedades de fondo, ya las mismas enfermedades, Crohn, tuberculosis, oncologías, etc. Las fisuras las podemos catalogar en dos grandes grupos de acuerdo al tiempo de evolución: las agudas y las crónicas. Las agudas, cuando tienen menos de 6 semanas de aparición; las crónicas, más de 6. Y acá hay un paralelo entre las agudas y las crónicas. Las agudas duelen más, hay mayor hipertonía. ¿Okay? La hipertonía es el músculo esfinteriano interno, repito, es mayor que la crónica. Hay algunas características morfológicas que se pueden evidenciar en la anoscopía. ¿Cuál es? Generalmente la aguda tiene bordes finos, de color rosado, liso, en cambio acá no. Los bordes son fibrosos ya. Acá hay fibrina, está rodeado de fibrina, blanquecina, ¿sí? Y ausencia de otros signos fisurarios, como por ejemplo flobosis, ¿no? O presencia de abscesos, etcétera, etcétera. En el caso de las agudas. En el caso de las crónicas, sí. Una vez más, las fisuras generalmente se ubican en la cara posterior del canal anal. Ahí tienen la imagen de una fisura. Miren cómo se abre la mucosa. Ahí está más claro. Esa es una fisura. Entonces acá podemos ver que la fisura anal aguda, que es la emergencia por la cual llega el paciente, por lo general tienen causa idiopática, o sea, por estreñimiento, por heces-duras, por lesión de la zona. Y este es el cuadrito que determina todo. Cuando se da una fisura, la respuesta del esfínter es la hipertonía. Esa hipertonía origina 3 cosas: dolor, origina isquemia, poca irrigación de la zona, y evita la relatación. Por lo tanto, regresa otra vez el estreñimiento. La isquemia hace que la herida no cierre o demore en cerrar. Estas fisuras, bien difícil cierre. Y por supuesto, si no hay relajación del esfínter, entonces hay dificultad para evacuar.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar la hipertonía del esfínter. Con eso se soluciona todo. Ese es el diagnóstico clínico. Ya les he dicho, el síntoma cardinal es el dolor. Puede haber un sangradito, ¿no? Como es una herida. Esto de evitar el tacto es relativo, porque al paciente se le infiltra solución de xilocaína y puede hacerse el tacto sin problemas, ¿ya? No hay problema eso. Bien, el dolor entonces es el síntoma importante que hay que ver y tratar. Acá tienen, por ejemplo, una fisura, la presencia de una fisura aguda. Otra imagen de fisura. Como en toda patología, el manejo inicial es conservador. Igual, baños de asiento, antiinflamatorios locales, analgésicos, ablandador de heces para evitar el estreñimiento. Y si en un determinado tiempo no hay efectividad de este tratamiento, va a la cirugía. Todo lo que se puede utilizar, hasta Botox se utiliza, miren, para tratar la úlcera. Estas son las técnicas operatorias. Se llama la esfinterotomía lateral interna, con o sin fisurotomía. ¿Qué significa con o sin fisurotomía? Sacando la herida o dejando la herida, ¿no? La técnica cerrada, que tampoco se utiliza ya. ¿Por qué? Porque es una técnica ciega, que implica ingresar por el exterior y cortar el esfínter anal interno, o sea, el involuntario. ¿Ok? En cambio, la técnica abierta es la que hasta el momento se utiliza y se realiza de la siguiente manera. Esta es la técnica cerrada. Miren, con un bisturí ingresan por la región glútea con guía ecográfica y se trata de cortar el esfínter interno. Cortar la hipertonía, mejor dicho. Cortando la hipertonía ya no se da todo el cuadro anterior. Se calma el dolor, se relaja el esfínter, hay mayor irrigación, etcétera, etcétera. Correcto. Esto ya ha quedado en desuso, porque como es ciego, puede comprometer al voluntario y dejarlo al paciente incontinente. Entonces, se utiliza la otra, esta. Entonces, con el espéculo anal dilatado, se diseca plano por plano. Primero la mucosa, la submucosa, llegas al esfínter anal interno y lo cortas. Lo suturas, lo cortas y lo suturas, lo ligas. Y dejas el externo, o sea, el voluntario. ¿Ok? Entonces, esfinterotomía lateral interna. Y con o fisurotomía, si quieren sacar la herida, o sea, la úlcera, la fisura, hacen esta técnica del colgajo, la técnica de Gabriel se llama. Se hace un colgajo así triangular y se cierra. Pasamos ahora al siguiente grupo, que son las masas que protruyen por el margen del ano, que son los prolapsos, ¿no? O distopias se llaman. Hay que diferenciar acá lo que es prolapso de lo que es prosidencia. Prolapso es cuando protruye parte de la pared del recto, que puede ser mucosa, submucosa y la capa muscular. Pero si, como ven acá, sale todo el recto, eso ya es prosidencia. Eso se llama prosidencia. Ahí tienen la definición: prolapso y prosidencia. Esta patología se da más frecuentemente en mujeres, hasta 3 a 10 veces más que en varones. ¿Y cuál es la causa? La causa la tienen ahí: enfermedades neurológicas a la cabeza, excesiva presión del piso pélvico. Hay mujeres pues que tienen
8, 9, 10 hijos. Y frecuentemente están dando a luz. Entonces ese piso pélvico está vencido. Entonces protruye el recto. ¿Te das cuenta? Por eso le dicen excesiva presión del piso pélvico. Siempre está presente en las complicaciones, el estreñimiento crónico sobre todo. La siguiente etiología del recto sigmoide redundante será en nuestro país. Hay una zona endémica de lo que llamamos megacolon. El megasigma está presente ahí. Las zonas de nuestra sierra, Huancavelica, Punos, Madre de Dios, Ayacucho, todas esas son zonas donde las personas ingieren más harinas que proteínas. Ustedes lo saben. Entonces, pues obviamente el estreñimiento está en la cabeza, ¿no? Y por lo tanto también eso hace posible durante años la hiperplasia, el crecimiento del tubo digestivo bajo, o sea, el incremento del recto sigmoides. Estos rectos sigmoides redundantes originan varias patologías, entre ellas el vólvulo del sigmoides, y la otra es el prolapso rectal o prosidencia. Ahí tienen esta clasificación, la más leve, cuando solamente protruye la mucosa. En el grado B, la eversión de mucosa, submucosa y capa muscular, y en el grado C, que es prosidencia, prácticamente toda la víscera rectal, ocluyendo el fondo del saco de Douglas, sale al exterior. En cuanto a la sintomatología, esta patología se caracteriza fundamentalmente porque el paciente viene incontinente, obviamente. No hay prolapso sin incontinencia. Todos los prolapsos tienen incontinencia fecal. Puede haber sangrado. Si el prolapso es crónico o la prosidencia es crónica, se agrieta. Hay una proctitis, mejor dicho. Y mucha secreción, un perineo humefacto, ¿no? También esta patología puede presentarse en niños, en bebés recién nacidos. Pero la cirugía en estos casos se demora, se programa a partir de los 3 años para arriba. Porque puede ser que en el desarrollo de su vida esa criatura pueda autolimitar, digamos, el prolapso. Entonces no es conveniente operar niños muy pequeñitos, ¿okay?, con prolapso, sino simplemente un tratamiento conservador. Ahí tienen, miren, esta prosidencia. Esto ya es prosidencia, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, muchas veces el cirujano está tentado, agarra su guante, entonces, lo reduce. Graso de error. Y yo he visto eso. En el hospital donde trabajo una vez llegó así un paciente. Y bueno, pues el residente entusiasmado agarró su guante y lo redujo, pero el paciente hizo paro. Al toque. ¿Por qué? Porque está manipulando una víscera de inervación neurovegetativa. Hizo un reflejo vagal. Tuvimos que correr con el paciente hasta sala de operaciones para darle reanimación cardiopulmonar y que salga pues intubar al paciente, en fin, a UCI, se complicó. Horrible. Entonces, nunca reducir en tópico estos casos. Ahí tienen el mismo caso, pero una vista lateral, ¿no? Complicaciones. La irreductibilidad es una de las complicaciones porque le priva de irrigación a la víscera saliente, puede llegar a la gangrena cuando es crónico. La proctitis, que ya les mencioné, se ulcera, o en múltiple instancia la perforación. Entonces eso ya, estas complicaciones son de tratamiento quirúrgico. ¿Qué se le ofrece al paciente desde el punto de vista quirúrgico? 2 técnicas. La de Ripstein, que como ustedes ven,
trata el cirujano de ingresar a la pelvis, movilizar el recto, o sea, de colarlo de la fascia de Waldeyer, como hemos visto está pegado al sacrocoxis. Levantar el recto y hacer la pexia. O sea, ¿qué significa pexia? Ponerle puntos en la cara posterior hacia la fascia de Waldeyer. Pero además, esta técnica implica la colocación de una malla. Esas mallas que utilizan para las hernias, igual. Y la malla actúa como un cinturón, como una correa en el recto y se fija con puntos también al sacrocoxis. Esa es la técnica de Richter. Tiene una complicación. ¿Cuál? Ahí tienen, así queda, miren, así queda fijado el recto hacia el sacrocoxis. Pero se ha visto que como el intestino tiene movimiento, hay peristalsis, llega un punto en el cual se puede obstruir. Y dicho y hecho, hay una incidencia de un 4% de pacientes postoperados de obstrucción o estenosis rectal baja. ¿Okay? En su reemplazo tenemos esto, la proctopexia, llamada también promontofijación. Igual se decola, sobre todo cuando hay megasigma. Si hay megasigma, se hace la resección del colon, la anastomosis, término terminal y finalmente la pexia hacia el sacrocoxis. Esta técnica llamada promontofijación con rectopexia tiene mejores resultados. Bien, la última patología que es la novedad, digamos así, ¿no? Como les mencioné al inicio de la clase, en los últimos 20 años aproximadamente se viene incrementando la incidencia de pacientes con cuerpos extraños en el recto. Y esto no es que es accidental, ¿no? Entonces, normalmente cuando en una placa vemos esto, los internos que son un poquito ingenuos, no tienen un cáncer. Entonces, lo que ya llevamos muchos años ya nos damos cuenta pues, que es un cuerpo extraño, obvio. Y yo recuerdo que cuando era residente en el Loaiza, vino un señor de terno que pintaba canas con su esposa. Y me consulta, yo estaba de residente ahí, ¿qué pasa, señor, en qué puedo ayudar? Doctor, tengo un sangradito por el recto. Tiene hemorroides, el sangrado ya se le ha repetido varias veces. No, primera vez. Bueno, vamos a examinar. Hacemos el tacto rectal, como es obvio, y el dedo algo duro. Paciente de edad, como una tumoración dura, viene con la esposa, vamos al R3, vamos al R3. Oye, un paciente que ha venido, te explico todo. Sácale una placa. Ya, más jugo, ¿no? Sale la placa. Y como ustedes comprenderán, me dijeron mi vida. ¿No? Entonces, desde ese momento ya sé tranquilamente que cualquier cosa puede ser, ¿no? En ese entonces, como era un objeto cerrado, como ven ustedes ahí, se pudo sacar por el ano. Y obviamente eso se bota. El paciente, muy agradecido, la señora también, ¿no?
disculpe la molestia, me dice. ¿Qué pasó, señor? No, el paciente está bien, todo muy bien. Una consultita, por favor. ¿Puede devolverme el juguetito? Así. Real. Literal. Se quede con el ojo cuadrado. Entonces, de todo ve en esta vida. Bueno. ¿Por qué se da esta patología? Por aumento de la delincuencia, mayor presión de estupefacientes, ¿no? Ya, bueno, condiciones carcelarias, etc. Habitualmente hay dolor, bueno, escoriaciones, lesiones externas, ¿no? Que pudieran estar dando la idea, la presunción diagnóstica de que hay algo adentro, ¿no? Muchas veces cuando el objeto se ha introducido con mucha fuerza, mucha tensión, entonces puede haber perforado inclusive hasta el peritoneo. Ustedes saben que el recto tiene revestimiento peritoneal en la pelvis, ¿no? Y cuando se da el compromiso peritoneal, el paciente ya llega con peritoneo, llega con Bloomberg positivo. Pero si no ha llegado hasta el tercio superior del recto, sino también solamente hasta la ampolla, o sea, hasta el recto pelviano, entonces puede originar simplemente una patología que está localizada en la pelvis, que puede llegar a las sepsis, ¿no? Acá lo que más ayuda es la radiología, definitivamente, ¿no? Nos da pues ya el diagnóstico, como ven, otro cuerpo extraño, ¿no? Y bueno, la radiografía dice que hay que hacer el diagnóstico diferencial como otras patologías, ¿no? Ahí está. Como ven acá en este caso, el cirujano está sacando el cuerpo extraño con una pinza. Introduciendo la pinza. Ustedes han notado por obstetricia, ¿no es cierto? No. Hay una pinza en obstetricia que se llama la pinza tilabal, que es así, como tiene una cabeza que agarra con dos puntas. Entonces, agarran el cuerpo extraño y lo sacan. Despacio, pues, ¿no? Si no pueden agarrar, es importante la anestesia en este caso, sedar un poco al paciente, ¿no? Bien, hay que revisar después de la extracción del cuerpo extraño si no ha quedado fisuras, ¿no? Que pueden originar finalmente absceso. ¿Ya? Bien, hay un señor Flint, ahí está. Este cirujano americano ha clasificado la presencia de cuerpos extraños en el recto en 3 grados. El grado 1, cuando hay lesión única, aislada, no hay contaminación, el paciente está estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces la cirugía debe ser inmediata para solucionar ese problema. El grado 2 ya no, el grado 2 ya hay mayor compromiso visceral, o sea, del recto. Acá hay perforación transfixiante, o sea, de los dos lados, transfixiante, cara anterior, cara posterior, están lesionados. Desgarro importante y acá la contaminación es mayor. Y eso se puede ver mediante un hemograma, que hay una leucocitosis, desviación izquierda, siendo puntual. Y el grado 3, que es el grado más severo, acá cuando ya, aparte de la perforación y los desgarros que puede tener el recto, hay desvascularización. Y esto sí ya es severo. Con shock séptico conveniente. Entonces, el mismo Flynn sugiere, ¿no?, que para el grado 1, cierre de la perforación única y drenaje. Acá falta drenaje. Lavado y drenaje, porque es una zona contaminada. Para el grado 2, ya ahí se impone la colostomía desfuncionalizante. Ustedes saben los tipos de colostomía, ¿no?, que hay que hacer. Desfuncionalizante y drenaje. Y para el grado 3, la resección con anastomosis terminal y drenaje. Pueden ver ustedes acá, ahí está, sutura de la lesión, en 2 planos, por si acaso, colostomía desfuncionalizante, lavado, drenaje, sutura primaria. Y fíjense acá,
Esta imagen se las presento, fíjense cómo sacan el drain por la región presacral. Es interesante. Ahí, al costado del margen del ano, sacan el tema. Hacen una incisión en el glúteo y por ahí sacan el tema. Es importante eso. Previa colostomía desfuncionalizante. Ahí ven una colostomía en asa de Mikulicz, ¿no? Cañón de escopeta, ¿no? Ahí tienen otra que pueden hacer también, que es la de Wankelstein, colostomía en asa. Esta es la de Mikulicz. O en última instancia, si no quieren hacer resección, Hartmann, pues Hartmann, ¿no? La colostomía de Hartmann. ¿Ven? Acá ven otra imagen radiológica. Esta ya es una botella. Cuando vean ustedes esto, hay que estar seguros, ojo, hay que estar seguros que la botella está tapada. Porque si no tiene tapa y jalan del fondo de la botella hacia abajo, desgarra. Porque hace presión negativa, succiona. Eso, entonces, es una condición importante, muy importante. Después de la extracción, como les dije, se impone una endoscopía, una rectoscopia. Para finalizar, no se olviden de hacer siempre el tacto rectal. Es importante porque nos da luces sobre las patologías anoréxicas. Muchas gracias.